Retomamos el seminario, espero que hayan descansado bien. Ayer fue un día intenso para todos, para nosotros también. Pero estamos contentos de todo lo producido, así que estamos convencidos que la continuidad del día de hoy y el cierre en construcción de propuestas va a ser rico e interesante. Vamos a iniciar con el panel número 4. Ayer Daniel Feierstein y Daniel Rafeca se introdujeron debates vinculados con leyes, regulaciones, qué debe prohibirse, qué debe penalizarse, qué debe sancionarse. Y bueno, vamos ahora a tener posibilidades de trabajar en este panel cuyo eje son regulaciones y legislaciones sobre discursos de odio, negación y distorsión del Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad, agentes responsables de desarrollar y aplicar las leyes y regulaciones, detección de límites en las libertades individuales y sociales, qué ocurre con la libertad de expresión, factores de decisión. Esta atención que desde el seminario hemos instalado de diferenciar la libertad de expresión como derecho fundamental de un sistema democrático, con lo que significa incitación a la violencia o convocatoria al acto de violencia. Son límites complejos, pero será una enorme responsabilidad establecerlos y no debería ser la dificultad de establecerlos lo que nos habilita a no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa discurso de odio en tanto convocatoria a la violencia, al acto de violencia? Y entonces retomamos en este panel estos temas, ¿no? Leyes, regulaciones, y para eso, bueno, vamos a tener en primer lugar el enorme placer de tener una persona, bueno, muy querida y muy talentosa, Marisa Brailan, que es abogada especializada en Derecho Internacional Público y doctora en Ciencia Política, y quiero presentarla como directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA. La DAIA es la organización que se ocupa de recibir denuncias, de evaluar denuncias que afectan puntualmente a la comunidad judía, pero también a otros fenómenos y procesos de discriminación. Así que, Marisa, un gusto que estés con nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por hacerme venir hasta Bariloche después del viaje de egresada en el 86, así que imagínense. Bueno, en este breve tiempo que voy a tratar de administrar correctamente, mi idea es enfocar dos aspectos de esta problemática planteada. Por un lado, volver sobre esto de las tensiones de derechos constitucionales de igual jerarquía, ¿sí? Vamos a poner en tensión el derecho a la igualdad con el derecho a la libertad de expresión, que lo voy a tratar de analizar con una experiencia que se hizo, y después compartir con ustedes muy brevemente un trabajo que terminamos de hacer en la DAIA, sobre esta preocupación de la banalización y la distorsión del Holocausto, de la Shoah y toda su simbología y toda su terminología que es utilizada banalmente para peleas de otro orden o en el uso ya vaciado de sentido de discusiones, como una preocupación de vaciamiento de sentidos, ¿no? Bueno, ¿qué función
o dónde debería pararse la institución representativa de la comunidad judía en la Argentina frente a esta problemática. ¿Sí? Así que bueno, voy a tratar de abordar las dos cuestiones que por supuesto están íntimamente relacionadas. Y les cuento una experiencia, porque quizás con la experiencia está la respuesta que a mí se me ocurre quizás más equilibrada frente a esta discusión. Bueno, claramente cuando hay dos derechos de igual jerarquía en tensión, estamos en un problema, porque justamente por definición no se puede jerarquizar ninguno sobre el otro. A la vez, que esto es una verdad de perogrullo que nos enseñan en la Facultad de Derecho desde el Vamos, es que ningún derecho es absoluto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? No son absolutos, pero son constitucionalmente importantes, y en la vida real uno no anda con la Constitución en la mano resolviendo cosas, ¿no? En la vida real se presentan las situaciones y alguien tiene que decidir finalmente qué predomina sobre qué. Y a partir de esta experiencia podemos quizás esbozar alguna respuesta que no se me ocurrió a mí, ¿eh? Esto es algo que vengo estudiando, obviamente. Resulta que hace varios años, en la década creo que del 50, 60, en Estados Unidos se hizo una experiencia. En un pueblito chiquito, el municipio del pueblo decide armar una orquesta municipal. Y como ya había problemas de convivencia en Estados Unidos, interétnico, interracial o como lo querramos llamar, quisieron ser lo más democráticos posibles para elegir a los músicos de la orquesta. Entonces se armaron una experiencia en la que el tribunal, digamos, el jurado que iba a seleccionar a los músicos que iban a formar parte de la orquesta, decidieron que se iban a poner en una sala con alfombra. Este es un detalle importante, para ni siquiera escuchar los pasos de los que venían a probarse, y un biombo en el medio, una pantalla en el medio que no se veía del otro lado. ¿Con qué objetivo? Con que no haya nada que influencie al tribunal para seleccionar a los músicos que no sea escuchar cómo tocaban. Entonces iban apareciendo los postulantes, se ponían detrás del biombo, y este tribunal escuchaba todos los instrumentos que, no sé, forman parte de esa orquesta, e iban seleccionando quiénes quedaban. Terminan de seleccionar, los llaman a todos de vuelta, que se sienten con sus instrumentos tras el biombo, corren el biombo y adivinen con lo que se encontraron. Pregunto, pueden tirar alguna opción, a la mesa también le pregunto. ¿Qué se encontraron cuando corrieron el biombo? Habiéndolo hecho de esta manera, ¿no? No, no específicamente. ¿Cómo eran? Chicos. Todos negros, dicen por acá. Chicos. No. Bueno, les digo, y explica esto de lo que quiero hablar. Eran todos hombres blancos, que es, en esa realidad, el sujeto hegemónico, ¿sí? Hombre, blanco, adulto. ¿Y por qué pasó esto si ellos no tuvieron ningún preconcepto, ningún prejuicio al elegir? Porque claramente eran los que podían tener instrumentos musicales, eran los que podían estudiar música, eran los que se podían preparar y podían postularse para participar de una orquesta municipal formal elegida por el Estado. ¿Y por qué tomo esta experiencia? Hay muchas otras, ¿sí? Porque esta es la definición del sujeto que pertenece a grupos que están sistemáticamente atravesados por discriminaciones. No aparecía ninguna mujer, ningún negro, ningún latino, en esta experiencia en particular, ¿sí? Entonces, cuando hacemos jugar el discurso de odio, cuando hacemos jugar esta libertad de expresión de, bueno, yo soy libre de decir lo que se me ocurre y lo que se me aparece porque vivo en una democracia, un análisis posible de hacer es si ese discurso apela a grupos que vienen históricamente postergados
pareciera que esa libertad absoluta no contribuye, ¿sí?, a esa convivencia democrática, a esa intención de no excluir a determinados. Es decir, no es lo mismo, otra experiencia, que una familia negra en Estados Unidos se mude a un barrio nuevo y a la mañana encuentre una cruz quemándose con expresiones del Ku Klux Klan, porque son libres de expresarle sus ideas, a ese, es decir, a ese, solo ese símbolo, a ese grupo familiar en particular, le revive y le vuelve a expresar algo que está estereotipado de hace muchísimo tiempo, ¿sí?, y que los vuelve a dejar en un lugar de silenciamiento, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que quizás uno puede tener en cuenta a la hora de preguntarse sobre esta tensión de la que yo hablaba al principio, es si ese discurso de odio va dirigido a grupos que históricamente sabemos que fueron postergados, que fueron aniquilados, que fueron perseguidos, que fueron marcados, si volver sobre ese discurso contribuye al debate democrático y si no lleva a ese grupo al silenciamiento. Otra experiencia también en Estados Unidos, una marcha de nazis que recordaban no sé qué fecha, vestidos de nazis, que pasaban por un barrio donde estaba lleno de sobrevivientes del Holocausto viviendo ahí. Skokie en Chicago. Bueno, ¿es inocuo que por ese barrio pase? Yo sé que es un debate, y quizás ya me estoy inclinando por algún lugar, pero digo, si este discurso de odio lleva, insiste, remueve, levanta el avispero, como lo quieran llamar, de aquello que históricamente tenemos aparte comprobado que generó masacres y genocidios y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿pudo seguir defendiendo la libertad para que un grupo sea silenciado y aterrorizado? Este es el debate que generan estas tensiones de derechos y estas experiencias que se hacen, que comprueban que hay grupos, ¿sí?, que estructuralmente vienen luchándola para tener una voz, para estar presentes y para que el alcance de derechos los alcance a ellos también, ¿sí? Bueno, esto como introducción respecto de este debate. Yo recomiendo, que fue la inspiración de todo esto, un artículo del doctor Roberto Sabá, que se llama Expresiones de odio entre la libertad y la igualdad, que recomiendo especialmente. Él fue docente mío de un posgrado y la verdad que me parece interesante esta vuelta de tú, porque aparte lo plantea desde experiencias concretas y quedan más claros los conceptos cuando, por ejemplo, uno lee la experiencia de la orquesta, ¿no? Como que ahí aparecen todas estas cuestiones en juego. Bueno, esto como introducción. Y ahora no sé cómo vengo de tiempo. ¿Cuánto? ¿Pasó la mitad del tiempo? Bueno, entonces me queda la otra mitad para la otra mitad de la exposición, ¿no? Quería compartir rápidamente con ustedes algunas ideas de este trabajo que nos propusimos hacer en la DAIA, que les cuento. Planteamos el conflicto bueno, cuáles son los desafíos, cuál es la posición institucional frente a las expresiones constantes banalizadoras del Holocausto, o su terminología, o sus símbolos, peleas en las que sos un nazi, se dice a los 2 minutos que el otro no me cae bien. Bueno, este tipo de... Hicimos un rastreo de hechos, una enumeración de hechos que aparecían en este sentido. No los llamamos antisemitismo, banalización del Holocausto no es antisemitismo. Y fuimos, durante la pandemia, sí, creo que sí, fuimos llamando a distintos referentes académicos de distintas disciplinas para que también nos comenten sus opiniones sobre esta temática, bueno, visto desde afuera de la institución, bueno, ¿qué se hace frente a esto? ¿Se sale cada vez que alguien dice algo? ¿Depende quién lo dice? ¿En qué contexto? ¿Sí? ¿Cómo se hace para ocuparse del tema sin a su vez sobreexponerlo y que se vuelva en contra sus consecuencias? Entonces,
Les comparto algunas de las ideas que surgieron de ese estudio, y es lo que, a ver, tengo que prender esto, ahí, que es lo que aparece acá atrás en el, ya también, perfecto. ¿A dónde? Ahí. Bueno, ahí voy. Bueno, este era el planteo de la problemática. ¿Es incorrecto referir a la Shoah? ¿Solo la comunidad judía tiene la potestad para hacerlo? ¿Sí? El fenómeno de la banalización es reciente y creciente, dado que cada vez más son las personalidades que recurren a esta caja de significantes para argumentar, graficar, insultar y adjetivar. Las dificultades para detectar las intenciones agravan la problemática y obligan a reflexionar sobre el tipo de intervenciones públicas que debiera o no realizar la DAIA. ¿Sí? Este es como el planteo, y no es que haya una respuesta cerrada ni acabada todavía, pero bueno, se generó el espacio para hacerse esta pregunta. Sigo. Bueno, ¿cuál fue el marco teórico utilizado para el análisis? Es, bueno, por un lado el tema de la universalización de la Shoah en la memoria colectiva. Esto es consecuencia de alguna manera, quizás no querida, pero de que se ha informado, se ha enseñado y se ha instalado el tema mucho, ¿sí? Y entonces todos saben que Hitler es malo. Bueno, estoy siendo burda y apretada, pero entonces, si malo, ese es un adjetivo descalificativo que puedo usar cuando a alguien no me gusta. ¿Sí? Esto sería explicado muy rápidamente cuál es el ejercicio desde el punto de vista del lenguaje que se ha incorporado esta terminología cada vez que me quiero insultar a alguien. El tema de la minimización de su impacto, es decir, esto minimiza la realidad de la Shoah, del Holocausto o de otros genocidios o de otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Puedo llamar genocidio a cualquier cosa? La diferencia entre memoria ejemplar y memoria literal, esto es un concepto que trabaja Todorov, ¿sí? En donde, bueno, eso que recuerdo es solamente lo perteneciente a mi propia experiencia o me sirve para interpelar ejemplarmente mi presente. ¿Puedo utilizar todo este bagaje de terminología para preguntarme sobre las injusticias de hoy o solamente las puedo referir a aquella experiencia del Holocausto? Sí, son preguntas, ¿sí? Y bueno, y esto que veo que se estuvo trabajando y es uno de los debates es si se puede o no criminalizar esa utilización, es decir, sancionar legalmente quien la utilice para algo que no sea referir como corresponde, y qué es como corresponde, ¿no? Al episodio del Holocausto, la Shoah o a otros genocidios. Bueno, problemáticas y desafíos de la intervención pública. Bueno, la negación de la identidad. Yo puse acá un párrafo de algunas de las ideas centrales que surgieron de este estudio, que podrían ser el límite para la acción o no la acción de estos casos. 3 minutos, ya termino. Y es quizás que cuando esa sobreutilización trae esto que voy a leer como consecuencia, quizás ahí haya una alarma real y concreta para intervenir, ¿sí? Que es cuando se niega la identidad del otro o de los puntos más sensibles de la historia de una colectividad, podrían ser los parámetros a tener en cuenta a la hora de intervenir. Bueno, no voy a leer todo esto, pero esta era hicimos de todos los invitados que citamos para que nos cuenten su punto de vista sobre esta temática, sacamos algunas conclusiones, ahí tomamos 8, pero bueno, en realidad fueron bastante parecidas las orientaciones o las recomendaciones, teniendo en cuenta también mucho los contextos, quién lo dice, qué nivel de publicidad tiene la persona, ¿sí? Qué nivel de responsabilidad en la incidencia en la opinión pública tiene cuando por cualquier cosa, o carteles que aparecen en la calle con la cara de un político que no me gusta y le pintan una esvástica en la frente. Le están diciendo que es nazi. Ahora, ¿se puede decirle nazi a alguien que está muy lejos de lo que hizo Hitler? Porque no me gusta y estoy en la vereda de enfrente políticamente, ¿sí? Estas son las preguntas.
Y quiero ver, bueno, justo. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y por supuesto después si alguien tiene alguna pregunta, acá estoy. Gracias. Bueno, muchas gracias Marisa por introducir también estos tensiones, debates, el uso de los términos. Probablemente sea útil aclarar, ¿no? ¿Qué significa Shoah? ¿Por qué se utiliza la palabra Shoah? Shoah es una palabra en hebreo que quiere decir algo así como vientos devastadores, y es la palabra con la que desde la comunidad judía se refiere al asesinato masivo de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra holocausto, que es una palabra, me corregirán acá los expertos académicos, en realidad el origen es un sacrificio a Dios, con lo que en realidad usar la palabra holocausto, que en su concepción es homenaje, sacrificio a Dios, suponer que esa matanza tiene algo que ver con un homenaje o sacrificio es absurdo, pero es la palabra con la que se fue conociendo históricamente. Pero a su vez nos permite incorporar a todas las otras minorías asesinadas. Entonces, si estamos hablando de 6 millones de judíos y los números son poco precisos, pero probablemente estemos hablando de otros 4 millones de asesinados entre Roma y Sinti, gitanos, entre homosexuales, entre discapacitados, testigos de Jehová. Con lo que nosotros, desde el Centro Ana Frank, utilizamos sistemáticamente todos los términos, Shoah, holocausto y genocidio, porque ninguno de los términos en sí mismo, para nosotros, termina acabadamente de referir al fenómeno, ¿no? Entonces, porque probablemente la palabra Shoah sea poco conocida para muchos, y quería entonces hacer esta también aclaración. Así que bueno, muchas gracias Marisa por introducirnos en estos temas, y quiero invitar ahora a Andrea Copani. Andrea es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos, es directora nacional de gestión de fondos documentales del Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctorada en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, Andrea, gracias por venir y adelante. Gracias, Héctor, a vos. La verdad que es un placer estar acá compartiendo el seminario desde el día de ayer. Lo primero que quería decir es, extender el agradecimiento y las felicitaciones, no solamente por la organización práctica, ¿no?, del evento, que la verdad es un lujo y que involucra el trabajo de muchísimas personas, sino también puntualmente por cómo fue pensado. Esto ya se dijo ayer. Creo que hay un bagaje reflexivo enorme en torno a cómo se pensaron los paneles, a cómo se pensaron los disparadores, siempre con el eje en poder discutir estas cuestiones, enfocándonos en, un poco en la esfera de la comunicación, pero también creo en el quehacer cotidiano de las instituciones y de las cuales formamos parte quienes estamos participando del seminario. Así que la felicitación por eso, creo que es muy significativo, muy relevante, y espero que el día de hoy también siga así. Después también otra aclaración institucional. Nosotros y nosotras desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, somos parte de las instituciones del Estado que integramos el capítulo local de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto, ¿no?, junto a otros organismos de la sociedad civil, como es, por supuesto, el caso del Centro Ana Frank, y también en ese sentido nos parecía muy importante poder estar presentes acá. Ayer estuvo Nicolás, nuestro jefe de gabinete, en la apertura, y porque además creemos que este es un eje central dentro de las políticas que desarrollamos desde la Secretaría de Derechos Humanos, que por supuesto tienen una impronta muy fuerte
específicamente en lo que son las políticas de memoria, verdad y justicia, y esto tiene que ver no solamente, por supuesto, con la agencia propia del Estado, ¿no?, sino también con las interlocuciones, la escucha de las demandas y el intercambio con la sociedad en general, en particular con los organismos de derechos humanos, con las víctimas, con los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Perdón, Daniel, me va a salir el concepto en nuestro país, y bueno, eso también se refleja en instancias como esta. Por eso va a ser permanente el diálogo, ¿no?, entre la experiencia del Holocausto y otros genocidios y la experiencia del genocidio en la Argentina en particular, porque hace también a la centralidad de las políticas públicas que llevamos adelante. En ese sentido, y respecto del tema específico del seminario, desde la Secretaría nos planteamos que es una parte central de nuestro quehacer cotidiano y que nos atraviesa también en todas las áreas, ¿no?, de gestión, y que intentamos siempre trabajar de la manera más articulada posible. Ayer ya contábamos un poco que las políticas tanto de promoción como de protección de los derechos humanos que llevamos adelante tienen, por supuesto, una dinámica que es impuesta por la agenda, por las discusiones y por las demandas a las que hacía alusión hace un rato, y en ese sentido, para nosotros hablar del negacionismo, de los genocidios, lamentablemente es un tema de agenda urgente, ¿no? Y en ese sentido también voy a ser un poco disonante en términos disciplinarios en la mesa porque no soy abogada, y me interesaba contarles específicamente una experiencia de un trabajo que llevamos adelante desde la Secretaría, que es la publicación de este libro, que lo van a tener accesible entre los recursos que les entregó Guillermo en las bolsitas con la información del seminario. Esta es una publicación que llevamos adelante en la Secretaría también de la mano de otras políticas, como les decía recién, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación respecto de los delitos de lesa humanidad en nuestro país, y que tienen siempre la intención, no solamente, por supuesto, de uno de los pilares del rol de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, sino que también lo entendemos como parte de las preguntas y de las reflexiones que nos interesa transmitir y compartir con diferentes sectores. En particular, esta publicación sobre negacionismo es la primera de una serie de compilaciones en las que nos interesa poder retomar cuestiones de la trayectoria de los derechos humanos en Argentina, y también con una perspectiva en clave internacional, pero además teniendo muy presente la agenda, ¿no?, las urgencias en estos temas. Como les decía recién, entonces, lamentablemente el negacionismo era un tema que nos interesaba abordar, y puntualmente sobre el eje que propone esta mesa en relación a los debates en torno a la criminalización de estos discursos, de estas prácticas. Nosotros, a través de esta publicación, lo que intentamos, y que es lo que quiero compartir hoy acá, es sumar a ese debate que es una parte, ¿no?, una parte del abordaje del problema, sumar también otros ejes, ¿no?, que en definitiva hacen al punto de llegada que implica pensar, bueno, ¿qué hacemos con este problema? En este sentido, lo primero que encontramos es que el abordaje del negacionismo en Argentina es, si bien está por supuesto presente, ¿no?, en los medios, en las discusiones cotidianas, más por supuesto en las instituciones que tienen dentro de su especificidad trabajar con estas temáticas, no fue abordado de manera sistemática, por ejemplo, por el campo académico, ¿no? Hay realmente pocos trabajos publicados en este sentido, y a nosotros nos interesaba poder recuperarlos y ponerlos en diálogo, por supuesto a partir siempre de un recorte, ¿no? Es una lectura posible entre muchas otras, y tratando de pensar el problema en diferentes estratos. En primer lugar, bueno, tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de negacionismo, ¿no? Poder dar densidad a las terminologías, que eso es muy importante en el sentido en que lo decía Marisa recién, ¿no? Justamente para
para correrse o poder identificar y contrarrestar discursos que banalizan este tipo de experiencias. El lenguaje no es inocente ni da lo mismo mencionar los hechos de cualquier manera. Y además, como decía Héctor, ya te escuché varias veces decirlo y me parece central, que el paso de la palabra al acto hay que cuidarlo y hay que analizarlo, ¿no? Entonces, que en este sentido nos parecía que era una problemática que había que identificar y que entender primero, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de negación. Esto nos presenta permanentemente y me pareció muy bueno el ejercicio de pensar en la orquesta, el ejemplo de la orquesta que diste, Marisa, también para pensar muchas otras problemáticas, ¿no? Los discursos sobre la meritocracia, bueno, cómo son necesarias y fácilmente desarmables. Tenemos todo el tiempo que pensar de qué sujetos estamos hablando cuando hablamos de estas problemáticas, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que sostienen estos discursos? ¿Cómo circulan? ¿Cuál es el contenido de los discursos? Y además, ¿a quiénes afectan, ¿no? Porque los discursos de odio y la negación de los genocidios en particular, por supuesto, afectan puntualmente a las víctimas directas, pero también nos afectan como sociedad, ¿no? Entonces, esta fue un primer desafío de la publicación, identificar contribuciones que conceptualizaran, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de negacionismo. Porque ya, de más está decir, no es algo obvio ni evidente. En segundo lugar, nos preocupaba historizar el negacionismo, ¿no? Acá sigue haciendo mucho anclaje en la experiencia argentina y de la negación de los delitos de lesa humanidad cometidos principalmente en la última dictadura cívico-militar. Los discursos negacionistas son, bueno, como se discutía ayer y lo decían tanto Daniel Rafecas como Daniel Feierstein, una parte constitutiva de los genocidios, no una etapa posterior que obedece a otras lógicas, sino parte del mismo proceso genocida. Bueno, es importante entender que son discursos que no son dados y que son variables, ¿no? Así como no son evidentes, tampoco son estáticos. Y bueno, un poco el aporte de la publicación en ese sentido tiene que ver con recoger algunos estudios que lo que intentan es pensar, bueno, cómo fueron desarrollándose y modificándose esos discursos desde la propia concreción de los hechos, ¿no? Por parte de los perpetradores y por parte de los sectores que estaban de acuerdo, ¿no? con la comisión de esos delitos, y cómo fue variando siempre además al compás de contextos diferentes, ¿no? De contextos sociales, políticos, económicos diferentes, en los cuales además las respuestas del Estado de alguna manera no determinaron, porque son procesos complejos y multicausales, pero sí tuvieron mucho que ver con las respuestas de los negacionistas, ¿no? Por ejemplo, en particular, el desarrollo del proceso de justicia, ¿no? Con la reapertura de los juicios a partir de una serie de hitos entre el año 2003 y 2005 que permitieron dejar atrás el periodo de la impunidad y poder reanudar el juzgamiento de los responsables. Bueno, por supuesto, ese proceso de justicia fue central también para que se reconfiguraran los discursos negacionistas con diferentes estrategias discursivas y diferentes prácticas, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo en particular, los discursos de los familiares y de los propios genocidas fueron variando, ¿no? Desde esta idea de hablar en un principio de una negación absoluta de los hechos, a después utilizar figuras como la de la guerra, ¿no? Y las víctimas, tratar de hacer una igualación entre las víctimas de la dictadura, que ayer el juez Torres fue muy claro, ¿no? en puntualizar que estos son delitos que los comete el Estado y que pone en función de esos crímenes todo su aparato, entonces no hay a dónde recurrir ante tamañas violaciones. Bueno, igualar eso a las víctimas de la denominada subversión, por supuesto estoy hablando con la terminología de los perpetradores, ¿no? Y todo lo que es el discurso de la memoria completa, que aún hoy lo vemos. En este sentido es interesante, uno de los trabajos que incluimos en la publicación es un fragmento del capítulo del libro de Daniel Feierstein, de los 2 demonios recargados, en el cual él justamente
ya tengo 3 minutos nada más, bueno, me voy a apurar. Analiza, ¿no?, estas variaciones del discurso buscando líneas de continuidad pero también de ruptura, siempre además con la intención de poder contrarrestar estos discursos. En este sentido, entonces, conceptualizar e historizar es muy importante y diríamos que imprescindible para poder pasar al plano del debate de qué hacer, ¿no? Ayer hubo un debate, no sé si decir tan acalorado porque estaban bastante de acuerdo en la mesa en relación a cómo abordar el tema y si se criminaliza o no, y en este sentido un poco la discusión se centra primero en las formas, ¿no? En las formas, bueno, en cuál es el objeto de lo que se criminaliza, quiénes son los sujetos criminalizables, ¿no? Se puede hablar de legislación en términos generales o de algunas formas de punir estas conductas a determinados sectores que tienen una responsabilidad en la función pública o que son comunicadores y comunicadoras y tienen una llegada particularmente amplia que hace que sea muy dañino el potencial de ese discurso. En ese sentido, nosotros en la publicación incluimos un debate muy interesante entre una especialista en Derecho Penal italiana, que se llama Emanuela Fronza, y que es muy crítica de las leyes antinegacionistas, analizando sobre todo el caso europeo, pero también poniéndolo en diálogo con los sistemas supranacionales que legislan este tipo de temas, y el de Valeria Tuz, que es una abogada experta en derecho penal también argentina, que se centra en la necesidad de pensar la criminalización en función justamente del daño. Por un lado, el daño individual en términos de las víctimas y por otro lado, el daño colectivo en términos de la memoria, ¿no? del que se daña el derecho a la memoria. Entonces, bueno, la idea era poder contarles un poco e invitarles a leer esta publicación y hacer hincapié en esto, en la importancia de abordar este problema desde una perspectiva multidisciplinar, que escuche a las víctimas, que escuche los testimonios. Ayer la escuchamos a Mónica, la escuchamos a Vicky Montenegro, y me parece por eso también, como decía al principio, que poder mirar este seminario en su totalidad tiene una potencia enorme para seguir discutiendo estas temáticas. Así que bueno, perdón por la extensión, cumplí, ¿no? Muchas gracias y los invitamos a leer la publicación. Bueno, muchas gracias, Andrea, por alimentar elementos en este debate de criminalizar, sancionar, penalizar, no hacer nada, y bueno, digamos, se agregan vertientes para pensar este tema, ¿no? Bueno, ahora quiero invitarlo a Ariel Helblum. Ariel es abogado, director de la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Así que, bueno, muchas gracias, Ariel, por acompañarnos en el seminario. No, el placer es todo mío, absolutamente honrado de que podamos participar en una experiencia como esta, volviendo a estar presentes, volviendo a poder charlar cara a cara e intercambiar ideas. Y ustedes tienen el programa y yo me tomé el trabajo de volver a escribir el título del panel que nos toca a nosotros. Regulaciones y legislaciones sobre discursos de odio, negación y distorsión del Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad. Parecería un título largo, pero al estilo Lelutier con la cantata de Don Rodrigo, nos agregan un poco más. Agentes responsables de desarrollar y aplicar leyes y regulaciones, detección de límites de las libertades individuales y sociales, qué ocurre con la libertad de expresión, factores de decisión. Todo eso en 15 minutos, de los cuales 2 me los debo haber tomado en leer el título. Mi intención, algunos de los temas ustedes ya los fueron escuchando y seguramente de una vez por todas están esperando una respuesta concreta que les digan si sí o si no, o si esto hay que hacerlo o no. Bien, la respuesta concreta es la que le digo como abogado a mis clientes ingenieros. Depende. Los ingenieros no pueden entender que no siempre 1 más 1 es igual a 2 en derecho, y para eso existe el Poder Judicial. Para eso nosotros tenemos la posibilidad de debatir, porque no podemos
dejar de lado esta tensión entre derechos si no evaluamos concretamente, en cada caso concreto, cuál es la mejor solución que debe haber. Ahora, hay mucho que se puede hacer para que esto se haga de mejor manera. Y a esto vamos a intentar de dar algunos conceptos que posiblemente ya escucharon desde otro lado o darle alguno nuevo. Por ejemplo, cuando hablamos de regulaciones y legislaciones, la primera y más importante que tenemos que tener es la Constitución Nacional. Es la base de nuestro sistema jurídico y es a la que tenemos que abrevar para encontrar la mayor cantidad de soluciones y derechos reconocidos. Ahora bien, desde el año 1994 hay tratados internacionales que se les da un nivel constitucional, es decir, a un mismo nivel que la Constitución, y tenemos el derecho de poder pedir esas garantías al mismo nivel que los derechos de la Constitución. Por debajo de ellos están las leyes específicas para cada caso, que por un lado tienen un menor rango, pero por el otro lado nos habla de la especificidad del caso concreto. Y hay veces que uno tiene que tener en cuenta la especificidad antes que la generalidad, porque estamos hablando de una cuestión en concreto. Y por supuesto después vienen las otras normas nacionales y provinciales, las leyes, es decir, los decretos, las resoluciones, etc. Vamos a entrar un poco en el tema de libertad de expresión. Como bien decía Marisa, la primera pregunta es, no existen derechos absolutos. Es decir, ¿qué quiere decir un derecho absoluto? Bueno, yo tengo, la Constitución dice que hay derecho a, por ejemplo, a la propiedad privada. ¿Es un derecho absoluto? No. El Estado Nacional o la Constitución Nacional prevé que en determinadas circunstancias la propiedad privada tiene que quedar de lado para el beneficio del todo. Y se habla de la expropiación, se habla de otra enorme cantidad de cosas, del uso social de determinada situación, cuando alguien tiene que dejar un derecho de paso, y todos son derechos que afectan a un derecho que no es absoluto. En el caso de la libertad de expresión pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en juzgamiento? Un juego entre dos artículos maravillosos de la Constitución Nacional. Primero, el artículo 14. El artículo 14 que nos enuncia los maravillosos derechos, garantías que tenemos todos los habitantes de la nación argentina, dice al final, de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, no hay un impedimento de limitación. Ahora, el artículo 28 nos dice que los reglamentos no pueden conculcar el derecho, no pueden ser tan reglamentados de que nosotros nos perdamos el derecho. Y un detalle muy particular, el artículo 14 en ningún momento habla de libertad de expresión. Habla de el derecho a publicar las ideas sin censura previa. Y este es un elemento que tenemos que tener concretísimo y lo tenemos que tener en claro. Es decir, lo que uno puede hacer es, sí, uno puede decir, nadie puede impedir que alguien diga lo que le parezca que tiene que decir. Ahora bien, una vez que lo dijiste, hacete cargo de lo que dijiste. Y si con eso estás causando daño, bien, te entran las generales de la ley y vamos a ver qué hacemos con el daño que vos estás causando. Y ese es el elemento que nosotros tenemos que tener en claro. Por otro lado, el discurso de odio no se ampara de ninguna manera dentro del concepto de libertad de expresión. Entendemos que discurso de odio, además de todas las definiciones que ustedes escucharon, a mí me gusta explicarlo diciendo que existe discurso de odio cuando uno está proponiendo que otro no pueda gozar del mismo derecho que el que habla. Si yo al otro le digo, yo soy más ciudadano que vos, y vos por tu origen no mereces la nacionalidad, ahí hay un discurso de odio. Si dice, yo nací en la Argentina y mis abuelos vinieron acá y vos sos un extranjero o profesás otra religión o tenés otra idea, no es óbice para que yo tenga un derecho más importante que el tuyo. Y el mensaje implícito que viene dentro de esa publicación tiene un mensaje de odio. Vamos a aclarar, no existe ningún
genocidio ni atrocidad que no haya empezado con un discurso de odio. Es una etapa necesariamente preparatoria de lo que va a venir después. No significa que todo mensaje de odio termine en una atrocidad, pero toda atrocidad empezó con un mensaje de odio. Nosotros en el Centro Wiesenthal decimos que si alguien dice que no tenemos derecho a la vida, o los mismos derechos como judíos, tenemos hace menos de 100 años una experiencia que nos dijo que si alguien dice eso hay que tomárselo en serio. Entonces, no es que hay que tener las alertas bien altas. Algunos conceptos más. Vamos ahí. Algunos conceptos. Cuando hablamos de negación del Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad, la negación fue uno de los primeros fenómenos existentes por aquellos que defendieron y reivindicaron la situación, y sosteniendo que eso no existió, tienen la posibilidad de volver a proponerlo. Caso concreto es el discurso oficial de la República Islámica de Irán, que llama a la destrucción del Estado de Israel y los judíos donde vivan, y hace concursos internacionales de historietas negando la existencia del Holocausto, y dan premios a quien tenga la mejor idea. No es lo mismo que banalización, esto lo explicó muy bien Marisa, no voy a seguir adelante con eso. Y otro detalle es de algo de que hoy está muy presente, que es lo que se llama distorsión. La distorsión es un fenómeno que se está dando muchísimo en Europa del Este, y lo vemos hoy en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual proviene de que los países que formaban la ex Unión Soviética se encontraban en su momento bajo el yugo de la Unión Soviética, y la llegada de los nazis fue vista como liberadora, y con gusto lo apoyaron y llevaron y colaboraron en esas atrocidades. Cuando se retiran los nazis y vuelve la Unión Soviética, quedaron durante más de 50 años bajo ese tipo de gobierno, y cuando cae finalmente la Unión Soviética, se distorsiona la idea, entendiendo que son héroes nacionales aquellos que se opusieron al yugo soviético y eran no otros que los pronazis. Esto sucede con Stefan Bandera en Ucrania, por ejemplo, y referido al tema de lo que se habla de la desnazificación, está absolutamente relacionado con esto. Hay presencia neonazi en todos los países de la ex Unión Soviética, incluido en Rusia. Por lo tanto, utilizarlo como un elemento no corresponde en este caso. Ahora bien, tenemos un tema más respecto a esto. ¿Hay que accionar o no hay que accionar? Como esto que dice, ¿hay que criminalizar o no criminalizar? Vamos a un tema que tiene que ver con lo siguiente. El punto esencial para esto es hacer un equilibrio entre el costo y beneficio. Es decir, la persona que está llevando adelante esta acción de discurso de odio, ¿es alguien que con su acción tiene capacidad de daño? ¿Tiene posibilidad de llegar? Es decir, no solamente, ayer hablábamos de si es una persona que tiene funciones políticas. Puede que sea alguien con funciones políticas, pero también es cierto que en épocas de redes sociales, cuando una persona tiene 60.000 seguidores o 100.000 seguidores y estipula y deja puesto en las redes sociales un discurso de odio, ¿esto hay que criminalizarlo o no hay que criminalizarlo? Yo entiendo que sí. Voy a tratar de avanzar y dejo temas para otra pregunta. De esto, que por supuesto los agentes de aplicación, se trata del Poder Judicial, la autoridad de aplicación, la sociedad civil haciendo las denuncias o actuando como tiene que actuar para defender sus derechos, y un caso concreto que hablamos de la autorregulación mediante la responsabilidad. ¿Cuál es el caso? Ayer hablaron de esto, los portales de noticias donde permite abajo los comentarios. Nosotros hace tiempo venimos proponiendo que
aquellos que habilitan los comentarios, las editoriales que habilitan los comentarios a sus notas, tienen que tener la misma responsabilidad editorial que cuando publican una carta de lectores. Eligen cuál puede publicar y cuál no, y tienen que hacer un trabajo de edición. No pueden dejar y permitir un discurso de odio desde el anonimato. Tiene que haber identificación para que se hagan cargo del eventual daño que se causa. Voy a hacer el último ejemplo para ver cómo funciona esto. Hablamos en todo momento de la ira y entendemos que en este caso la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto hizo un trabajo fantástico, tanto en 2013 como en 2016, definiendo de qué se habla cuando se habla de distorsión y en 2016 de qué se habla cuando se habla de antisemitismo. La existencia de una definición permite dejar en una forma objetiva aquello que hasta ese momento era subjetivo. Es decir, hoy sabemos que lo que está en la definición es antisemitismo y lo que no está, no lo es. O por lo menos tenemos los elementos para poder hacerlo. A partir de ese momento, Argentina, desde la recuperación democrática, tuvo una política contra el antisemitismo de Estado. Cuando digo de Estado, no hubo un solo gobierno desde 1983 hasta hoy que no haya generado una nueva norma en la lucha contra el antisemitismo. Por supuesto tenemos que hacer un paréntesis con los dos atentados de la Embajada y de AMIA. Pero es política de Estado, no viene al caso a hacer un detalle de todas las normas, pero no hay gobierno que no lo ha hecho. Argentina, como bien decía, en el junio de 2020 adoptó a través de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores la definición de antisemitismo y la incluyó en nuestro cuerpo legal. Desde entonces, y a lo largo de toda la pandemia, 18 de los 24 distritos nacionales lo adoptaron por ley en cada una de sus provincias, o en algunos casos decretos del Poder Ejecutivo Provincial, y en 4 casos acuerdos de las Cortes Supremas Provinciales. Lo han adoptado 11 universidades nacionales, el Consejo de Rectores de Universidades Públicas de todo el país, lo adoptó la Asociación del Fútbol Argentino, y la adopción de esta definición permite clara y concretamente trabajar contra el discurso de odio en cada uno de los casos concretos en que se plantea. Esto nos permite aplicarlo y evaluar. Cuando damos capacitaciones a jueces y fiscales, que ya lo hicimos en 3 jurisdicciones nacionales y vamos a hacerlo próximamente en otras 3, porque los jueces y fiscales saben que existe una definición, pero no tienen en claro el concepto de por qué habría que aplicarla o no, o en qué momento el costo-beneficio vale la pena actuar o no actuar. Y ahí estamos trabajando para que esto se pueda utilizar de la mejor manera. Para terminar, tenemos una nueva jurisprudencia. El día martes salió el primer caso concreto de un fallo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde se le da 3 años de pena de prisión a quien vandalizó con pintadas antisemitas en un parque público, utilizando, para poder culparlo, la definición de antisemitismo de ira adoptado por la nación, por la provincia y por la ciudad. Dado que las redes sociales nos ayudan mucho, mientras terminamos y me despido de ustedes, les dejo los datos de contacto para que puedan sacar una foto y al que se le ocurra una idea mañana o pasado, me la pregunta. Gracias. Bueno, sí. Gracias Ariel por ampliar estas perspectivas con un fuerte acento, ¿no?, a las implicancias de la negación y la necesidad y la posición tuya acerca de que debería ser sancionado los actos relacionados con el negacionismo y en ese sentido también el concepto de discurso de odio en términos de la influencia que tiene quien lo emite, ¿no? Es decir, no es lo mismo que lo emita alguien con llegada e impacto amplio en la sociedad que aquel que no lo hace, ¿no? Bien, abrimos a preguntas en este momento.
Sí, ahí, Buen día. La pregunta es para Ariel. Me quedé muy enganchado con esto que decís, que los portales debieran ser responsables, como cualquier editor, de publicar o no un mensaje de odio, y que debieran ser no anónimos. Pero aquí se plantea un problema, Ariel, que uno observa que muchísimas publicaciones están dadas bajo un seudónimo, ¿no? De modo tal que enmascara la identidad de quien la publica. Y queda como salvaguardado, porque en definitiva existe una identificación, sea un correo electrónico u otra cosa, pero de última no sabemos quiénes son. ¿Cómo se solucionaría eso? Bien, gracias por la pregunta, porque en los 15 minutos no pude desarrollar eso. El punto que nosotros proponemos es lo siguiente. Vos querés participar de cualquier foro en el cual tu opinión vaya a contar y de la que te tenés que hacer cargo. Cada uno de estos portales o el administrador del portal debería darte la posibilidad de que vos te inscribas con tu verdadero nombre, número de documento o cómo referirte. Después usa el seudónimo que quieras, pero frente en la publicación, pero frente a tu publicación, si la persona entiende de que hay un daño concreto, tenga a quien recurrir el día de mañana. Vos podés quedarte con tu seudónimo, pero entiendo de que es decir, los diarios nunca publicaban las cartas de lectores que entendían que eran... Te voy a dar un ejemplo. El discurso de odio en este caso está tan presente que no tiene que ver solamente con temas de discriminación. Si va a hablar, no sé, de un tema, qué sé yo, por decir, un tema de deporte. Es decir, a ese jugador hay que romperle las piernas, o sea... Si cada uno debería tener que hacerse cargo de las cosas que dice, moderaría el discurso sí o sí. Porque esto frente a frente no lo decís. Sí, ¿qué tal? Yo iba por la misma línea, ¿no? Ayer hablábamos en uno de los grupos justamente acerca de eso, del tema de cuando empezaron los portales de noticias, había moderadores en los medios de comunicación que justamente, valga la redundancia, moderaban esos comentarios, o por lo menos se decía eso. Creo que eso desapareció con el tiempo, y lo que por ahí quería preguntar es cómo se tendría que implementar eso, porque usted dijo que el medio se tiene que hacer cargo de su línea editorial y también de lo que deja comentar, pero cómo se implementa eso y cuáles son los límites, porque también pasa que los medios ponen que no se hacen cargo de la opinión de los comentarios, y también esta cuestión de que pueden considerar discurso de odio o no, ¿no? Porque ya sabemos lo que es, pero tal vez también hay que dejar plasmado qué significa eso. Lo que te decía es una responsabilidad editorial. Hay más de un medio de comunicación que frente a esta situación en particular ya inhabilitaron los comentarios posteriores. Es decir, primero porque no suman. Y en segundo lugar porque generalmente han sido utilizados inclusive hasta para poder atacar al periodista que lo escribió. La idea es generar un espacio de diálogo, no un espacio de ataque. Esto tiene que ser una evaluación que tiene que hacer el administrador del portal, porque te está dando a vos la posibilidad de expresarte en un portal que él te está dando. Así como no te publicaba una carta de lectores cuando era en papel, tiene que hacer el mismo, o una columna de la cual puedes decir, no comparto, pero algún tipo de responsabilidad hay en darte, en elegir que vos puedas publicar esa columna. Y esto lo definirá un juez, si causa daño, si no causa daño, qué tipo de daño y lo que fuese. Pero me parece que las primeras situaciones es vos querés tener o querés brindar esa posibilidad de un portal, identificate, aunque sea para nosotros, que nosotros lo podamos tener, que seas un usuario registrado y comprobable de que sea una persona real, y a partir de ese momento decí lo que quieras y hacete cargo de lo que tengas para decir. También para Ariel, sí, pregunta o comentario, ¿no? En el sentido de que
creo muy oportuno lo que comentás de los comentarios, pero lo que uno puede ver, en nuestro caso uno lo puede ver mucho a nivel provincial y local, es que hay una correspondencia entre el tipo de medio y el tipo de comentarios. Es decir, hay medios que especulan, yo hablo de cuestiones concretas, ¿sí? Hay medios que especulan o realizan notas, ¿sí? A ver, doy un ejemplo brevísimo, ¿sí? Si a un candidato, ¿sí?, le hacen una entrevista apelando a una fake news que es de origen antisemita, ¿sí?, y es un cierto medio con cierta ideología, está cantado que los comentarios van a ser de cierto tipo. Y podría dar nombres, no hace falta, pero quiero decir, si bien no es 100%, hay medios que especulan, ¿sí?, con el tipo de nota que, a ver, genera el terreno para que los lectores usuales de ese medio empiecen a hacer comentarios de ese tipo. Por eso me parece que es más complejo. Sí, es tan complejo que yo ahí me preocupa mucho más la publicación que el comentario, digamos. Porque la publicación ya deja establecido digamos, para cualquier lado, digamos, una posición donde no está informando, sino que está dando una opinión clara y concreta. Y si es sobre una fake news, bueno, ahí le cabe todas las cuestiones de responsabilidad editorial que existen desde toda la vida. Es decir, hay discusiones sobre si hay cosas que se pueden o no publicar respecto de la vida de hay un fallo de la Corte que se llama Ponseti de Balbín, que vino desde la época en que una revista de actualidad mostró a Balbín moribundo, de una forma que realmente era casi humillante, y la familia discutió esa situación. Entonces hay una cuestión de algo que en derecho se llama derechos personalísimos que deben ser custodiados por la ley. Pero bueno, no es para poder entrar en ese caso. Sí, allá. La hacen caminar a Wanda, la hacen caminar. Si estamos todo el día sentados, está bueno. Gracias. Buenos días, para Marisa Quizalá. En esta tensión de derechos de la misma jerarquía, ¿no? ¿Existe algún estándar, algunas pautas en cuanto a esto, no limitar, pero en esta relación del derecho a la expresión cuando afecta o daña a un grupo, sobre todo de personas, y cuando de la otra parte podría ser individual, ¿no?, esa expresión? A ver, como dijo recién Ariel, se estudia cada caso en particular. Si bien el derecho es un cúmulo de normas generales, cada particularidad y cada situación y cada contexto también histórico y de paradigma del momento va a hacerles decir a los jueces lo que corresponde a eso que está pasando. No hay reglas estrictas. Yo te puedo comentar algunos ejemplos que de este mismo artículo que les recomendaba antes, en donde a partir de la presencia de un grupo claramente vulnerable, esta idea del colectivo vulnerable a la discriminación y al racismo, que por ejemplo en Estados Unidos claramente es el grupo afrodescendiente o afroamericano, claramente ese es un aviso en la jurisprudencia para tomar en cuenta el silenciamiento. Se habla del concepto de silenciamiento, es decir, esto va a generar en ese grupo, no es inocuo ese comentario sobre ese grupo, de esa manera, utilizando esa simbología, utilizando ese formato. El fallo que surgió de esta familia afroamericana que amanece en un barrio nuevo y tiene una cruz quemándose en la puerta, claramente estaba dedicadísima a ellos y todos entendieron el mensaje, ni que hablar la propia familia. Entonces, en ese caso, el dato del silenciamiento a un grupo que históricamente viene siendo, no es que se cruzaron dos vecinos, se empezaron a insultar y se terminaron peleando, no, estaba claramente dedicado. Entonces ahí sí esos tribunales, esa jurisprudencia toma especialmente en cuenta cuál es el sujeto agredido. Después, no es, por lo menos en los casos de Argentina, la jurisprudencia es variable en este sentido, ¿sí? Y claramente no hay reglas sobre las reglas, es qué se puede construir en cada caso en particular, ¿no? Bueno,
Un fuerte aplauso para el panel y muchísimas gracias. Vamos a tener un breve, rápido break de café y volver al trabajo en grupos. Quiero agregar un par de líneas para incorporar también a la discusión de los trabajos en grupo. Uno sería, ¿cuál es el lugar del destinatario del odio en la calificación del discurso de odio? ¿No? Es decir, si el odiado tiene o no derecho de decir si eso que le están diciendo le afecta o no. Como hay docentes, nosotros tomamos el ejemplo de la burla, del apodo, ¿no? Nadie debe ser llamado como no quiere ser llamado. Ayer, tanto los testimonios de Mónica, Raquel, digamos, y de Vicky, el tema del nombre era un tema importante. Ellos eligen cómo quieren ser llamados, ¿no? Entonces, el apodo es un dato, es decir, nosotros tenemos que proteger que ninguno de nuestros alumnos sea llamado como no quiere ser llamado. Y el que establece si eso que le están haciendo le daña o no, es el destinatario. Entonces, la pregunta es cuál es el lugar de los destinatarios de odio en la definición del discurso de odio. Y el otro concepto que vamos a insistir en instalar es el de violencia. Para nosotros un antónimo de discurso de odio es construcción de convivencia en la diversidad, que no significa anular la diversidad, sino generar acciones que promuevan la convivencia en la diversidad. Y en ese sentido, instalar el derecho a vivir sin violencia y trabajar en la construcción de experiencias que nos habiliten el derecho a vivir sin violencia. Si no incorporamos fuertemente el lugar del destinatario del odio como víctima y el lugar de violencia como acto, el discurso de odio nos queda como una expresión oral. Y siempre que trabajamos con grupos de jóvenes dice, bueno, pero violencia no es solo que te peguen, y esto que es una obviedad, parecería ser que necesitamos instalar, incluso en la violencia doméstica, en la violencia de parejas, hay siempre un discurso de odio antes del golpe. Entonces, diferenciar o aislar el discurso del acto me parece que nos puede llevar, con mucho respeto a los abogados, tengo amigos abogados, pero me parece que en algún momento estamos obligados a generar certezas. Abrir preguntas es bueno, es un buen ejercicio, pero me parece que también quienes tenemos responsabilidad en educación, en comunicación, tenemos que instalar algunas cosas en las que pensamos, de las que creemos y hacerlas saber, ¿no? Así que bueno, te seguirá para seguir discutiendo en los grupos. Muchísimas gracias, Ariel, Marisa, Andrea. Hacemos un café rapidito y volvemos a los grupos. Bancame. Ah. Ahí va. Ven, porque vamos a cambiar los grupos porque nuevo día... Muchísimos firmantes. Quienes entre ustedes aún no lo hayan hecho y quieran hacerlo, bienvenido. Invito a la gente del panel a suscribirla y también hacerle entrega a cada uno de ustedes de la edición que hemos hecho del diario entre el Centro Ana Frank y la editorial Eudeva. Así que bueno, está la carta, quienes no la hayan firmado todavía, está en este escritorio, está en aquel escritorio, y puedo decir, Bernarda, que ayer hizo circular entre los muchísimos periodistas de TELAM la carta para que sea firmada por muchos de ellos, y ojalá otros grupos o grupos de medios tomen la misma iniciativa. Así que nosotros vamos a instar a que, en fin, América, Infobae, en fin, diferentes grupos acepten también circular esta nota ante sus periodistas. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, perdón. Me sacaste mi...